Hola, los saludo desde el futuro para unos y desde el presente para otros. Yo soy Elisa OBF y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, como vieron en el título del video, hoy les voy a hablar sobre el inglés y cómo ha sido pues como el tema de aprender inglés aquí en Australia. Este tema nace porque a mí me preguntan mucho cuáles son las oportunidades que hay aquí en Australia para nosotros, y pues básicamente esas oportunidades nacen a partir del nivel de inglés que uno tenga. Entonces como para antes de llegar a ese video de pues las oportunidades que hay aquí para nosotros, quiero hablar del inglés, y pues también ya se los he comentado antes que les quiero hablar de este tema. Entonces empecé. Yo con ese tema cometí muchísimos errores porque cuando estaba en Colombia a mí me ofertaron unas escuelas económicas, que fue lo que yo pedí, que me ofertaran escuelas que no fueran muy costosas. Entonces de las que me ofertaron yo escogí la más económica de todas, por ahorrarme como entre 1.200.000, 1.5 millones de pesos colombianos, entre esa y la que estaba como en el rango medio de esas tres que me enviaron. Entonces obviamente cuando llegué aquí la calidad de esa escuela fue pues muy inferior, y pues yo pensaba en el momento en que hice esa selección que pues igualmente iba a estar aquí rodeada de personas que solamente hablaban inglés, y que finalmente pues una escuela de inglés era como un apoyo, pero que de todas formas al momento de que yo estuviera aquí solo hable inglés, pues lo iba a aprender, lo iba a terminar como soltando, y no es como la realidad de la situación. Por ejemplo, yo que llegué a Melbourne me encontré con muchísimos colombianos, incluso en mi salón éramos como 15 personas y todos éramos colombianos. Entonces uno que es perezoso e irresponsable se la pasa hablando solamente en español y no habla en inglés, a pesar de que los profesores estén encima todo el tiempo diciéndote que tenés que hablar inglés, que por favor español no se habla ahí o ninguna otra lengua, porque pues en otros grupos habían personas que eran de otros países que obviamente hablaban otras lenguas. Entonces fue como un montón de errores y cositas tontas, además que yo no le metía pues como el tiempo o la ficha como para dedicarme a estudiar y aprender como más estando en la casa, ver cosas en inglés. No me relacionaba con otra gente así fuera de otros grupos, no encontraba como aquí hay unos meetings que son como unas reuniones que hacen como para compartir como la lengua, o sea, en momentos se habla español, pero en otros momentos se habla inglés, porque hay otras personas que hablan inglés que quieren aprender español, y pues nosotros que queremos aprender inglés, pues hablamos español. Entonces se puede hacer como, se puede como compartir las lenguas y así ir avanzando, tanto las otras personas como uno. Pero yo no hacía absolutamente nada como por avanzar, porque cometí el error de llegar aquí a pensar en dinero, en que tenía que pagar la deuda que había dejado en Colombia y que tenía que sostenerme aquí. Obviamente hay que cumplir con esas cosas, pero yo tal vez pensaba como más alto que eso, y no solo me dediqué a pensar en cumplir con estas cositas, sino que además me estaba estresando con que estoy en otro país, estoy aquí, vine también a trabajar y a aprender el inglés, pero pues obviamente uno piensa mucho en el dinero, y no me medí en el momento de pensar en que yo necesitaba trabajar. Todo el tiempo estaba pensando en plata, en levantarme y cómo voy a trabajar hoy, porque como les conté en un video anterior, o en varios videos, les conté en el video de los trabajos que he tenido aquí, y en el video como de las situaciones difíciles. Esos dos videos se los voy a dejar por ahí para que de pronto vayan y los vean, para que sepan cómo fue la situación. Les conté que yo no tenía trabajo, no tuve trabajo durante mucho tiempo, y que era muy inestable. Entonces en esa inestabilidad y de solo pensar en dinero, en cada día levantarme a pensar dinero, 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 entonces yo no ocupaba mi cabeza para el inglés, para seguir aprendiendo, sino que pensaba solamente en dinero, en trabajar, en moverme, pero con trabajo, no, en ningún momento en aprender inglés, y me relacionaba con mucha gente que hablaba español. Entonces obviamente no avanzaba, no estaba avanzando nada. Además que yo antes de venirme para acá estudié en una universidad en Colombia, alcancé a hacer un nivel de inglés, porque cuando me inscribí para estudiar inglés allá, ya cuando ya estaba inscrita, salió la oportunidad de venir para acá. Entonces pues ya tenía pago ese nivel, entonces yo lo realicé y pude como abrir mi cabeza otra vez como a todo lo del idioma,
y recordé muchas cosas y aprendí otras. Y con eso me dio para llegar aquí a un nivel preintermedio y en cuestión como de 3 semanas pasé a un nivel intermedio y ahí me quedé durante muchísimos meses. Toda la escuela, prácticamente esa, la terminé ahí. Y después de eso yo estuve en otra escuela y estuve mucho tiempo también en ese intermedio hasta que ya pude subir a un upper, que es el siguiente nivel, que es como lo más casual aquí, pues lo más normal en temas pues como de niveles. Ahorita les explico un poquito de eso. Pero entonces sí, llegué como toda confiada porque yo dije, no, pues me fue súper bien, pasé de una al siguiente nivel, estoy dándola toda, cuando realmente no, pensé que era suficiente, pero obviamente no era suficiente. Para mí era difícil ir a un McDonald's o algún lugar donde necesitaba pedir algo y expresarme, me daba mucha dificultad, incluso todavía me da mucha dificultad. Pero bueno, entonces pasó el tiempo, yo no avanzaba pues nada, súper aburrida. Entonces yo lo que hice fue como, bueno, tomar la decisión cuando se llegó como el tema de mi siguiente visa, de estudiar inglés. Y dije, todo el año 2020 me voy a dedicar a estudiar inglés y voy a avanzar todo lo que necesita avanzar ese año y mi prioridad va a ser el inglés y no el trabajo. Cuando se llegó el 2020 yo empecé con toda y estaba dándole súper bien y mejorando mucho, pero llegó el COVID y nosotros tuvimos que ir a clases pues como online y pues como por eso fue muy difícil tener las clases en un computador y se hacían muy lentas, se hacían aburridas, eran muy largas porque yo no quería estudiar los viernes y escogí estudiar de lunes a jueves. Pues escogí una escuela que ofrece el servicio así. Entonces era estudiar desde las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Era demasiado extenso el horario, porque como ya les he contado antes, aquí hay que cumplir mínimo 20 horas semanales de estudio. Además que teníamos 15 minutos de desayuno y 45 minutos de almuerzo. Entonces esa hora la perdíamos como en todo el día porque pues finalmente al momento de almorzar pues yo muchas veces me paraba en ese momento a hacer apenas el almuerzo y cuando ya empezaba la clase apenas iba a poder comer. Entonces mientras la clase comía. Pedí que de pronto eso se cambiara, que siguiéramos derecho, pero pues hubo una gente que dijo que no, entonces me tocó terminar pues como ese curso como con los horarios normales, terminando a las 2:30, era muy extenso y aburrido la verdad, pero finalmente pues ahí avancé más, ahí fue cuando pasé de nivel y me quedé en upper y ya a partir de upper la escuela no tenía más niveles. Normalmente los niveles que hay aquí en las escuelas de inglés es beginner, elementary, pre-intermedia, intermedia, upper, que es como pues como lo más normal. Y hay otras que tienen advanced, que es como un nivel ya más avanzado de inglés. Pero entonces, bueno, yo alcancé como hasta el nivel inferior, como al más avanzado. De ahí para arriba lo que uno puede estudiar en temas de inglés ya son cursos como más específicos para presentar las pruebas internacionales de inglés, como el Cambridge, IELTS y bueno, las que existen. Entonces sí, pues alcancé a aprender ahí bastante. Como había decidido todo ese año estudiar inglés, entonces no quise quedarme solamente como en inglés así general, sino hacer un curso del IELTS porque yo quiero presentar el examen. Entonces terminé ese curso y comencé con un IELTS, pero para esos días pude volver a clases presenciales y luego otra vez cerraron, como que nos mandaron para la casa, que teníamos pues que ver otra vez clases online y terminé el curso online. Pero a pesar de todo, ese curso funcionó para mí de una manera diferente, porque no era el inglés general donde te están enseñando cositas generales, sino que como se iba a algo más específico, me ayudó muchísimo más. Como yo he contado también, yo soy profesional, entonces digamos que a mí me aburría un poco como el curso cuando era general, porque en verdad no era como demasiado interesante. Pero cuando llegué al curso del IELTS, nosotros teníamos que hacer ensayos, teníamos que leer, teníamos que ver muchos videos. Era como, o sea, había gente que decía que era muy difícil, pero en realidad para mí fue de mucho aprendizaje y fue donde yo ya por fin solté. Porque el IELTS está compuesto de 4 puntos cuando uno lo presenta, que es hacer un examen escrito, donde hay que hacer un ensayo y hay que hacer pues como, bueno, hay que hacer escrito. Hay que hacer listening, que es el de escucha. Hay que hacer también un reading, que es leer. Y hay que hablar.
hay que expresarse y hay que pues como contar sobre uno y luego le hacen unas preguntas. Entonces como nos preparaban puntualmente para estos 4 punticos, entonces para mí fue como enfocarme en esto y cada día nosotros teníamos actividades diferentes de acuerdo a esos 4 puntos. Entonces, por ejemplo, cuando había que hablar, nos hacían como preguntas todo el tiempo, preguntas. Entonces ahí también era la escucha, porque había que escuchar lo que decían los demás y hacer aportes. Y para mí eso fue soltarme, pero demasiado. O sea, la gente, yo tuve que cambiar en cierto momento como de horario y estudiar en las noches. Y cuando llegué allá, la gente me decía que no, que yo estaba súper bien. Y sí, estaba súper suelta. Perfecta no estaba, pero sí había mejorado tanto que hasta yo estaba súper impresionada de todo lo que yo había mejorado. Esta mejora también se dio cuando yo abrí mi mente y en ese momento que de mi vida anterior yo les hablé de esto, de cuando uno abre como la mente y dice, parce, hasta aquí, ya no más. O sea, estoy cansada de que me pasen cositas que no son tan buenas, que no son positivas y necesito darle cosas buenas a mi vida. Y cuando decidí pues como abrirme y decir voy con toda a todo, fue cuando también mejoré en el inglés, que fue pues como para ese año. Y más que todo pues ya en ese momento que yo estaba como en las últimas del inglés, porque eso fue lo último que yo estudié, ese curso del IELTS. Entonces yo le metí como toda la ficha y en verdad me ayudó como bastante. Además de lo que ya era pues como muy interesante para mí, porque era como a otro nivel, porque era como más avanzado, no era como tan aburrido, sino que sí tiraba a ser un poco más como la universidad. Aunque no era pues como tan así tan difícil, pero sí era como más entretenido, o sea, tenía como más sentido para mí. Entonces, pues esa parte sí fue un poco difícil y al sol de hoy, para mí lo más difícil es la expresión. Incluso a mí en español me da mucha brega expresarme a veces. Yo utilizo mucho la palabra cosiampirulo, porque muchas veces estoy intentando hablar algo y se me va, o sea, se me va lo que necesito decir, el cosiampirulo ese, la cosa esta. Entonces empecé a trabajar en mi español y a eliminar esa palabra cosiampirulo de mi vocabulario. Hay veces se me sale, pero caigo en cuenta inmediatamente y no me quedo en cosiampirulo, sino que encuentro la palabra correcta para saberme expresar. Y de la misma forma lo estoy haciendo en el inglés, pues como mejorando en esa forma de expresarme, porque sí, les digo que me da pues como mucha dificultad. En cuanto a los demás topics o temas, también he mejorado mucho. Para leer, creo que es como de los mejores que tengo en ese momento. O sea, la lectura y la comprensión de la lectura se ha vuelto pues como el que tengo como en lo más alto. La escucha también la he mejorado, pero en cantidades industriales, porque antes yo no entendía nada. A mí me hablaban y yo decía, no, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo en este país? ¿Yo qué hago aquí? Pero ya hay, no sé, de verdad que no sé, hay veces ni cómo yo entiendo cosas. Por ejemplo, hace como 2 meses estuve trabajando con una australiana y los australianos hablan el inglés súper raro, o sea, yo siempre digo que es como el español costeño, el inglés costeño. Ese es el inglés de acá de Australia. Entonces hablan así como súper rápido y es uno como... Aparte tienen abreviaciones, muchísimas abreviaciones. Entonces se queda uno como... Y esta señora me hablaba de una forma, vea, rapidito, enredado, me decía unas cosas que yo decía, ¿qué es eso? Pero en verdad, yo nunca supe el cómo, pero yo le entendía a ella. Yo estaba trabajando con ella, ayudándole a limpiar su casa. Y ella me estaba dando como las órdenes, como tenés que hacer esto y quiero esto, así, tan, tin, tun. Yo le entendía todo. Yo no sé, yo iba, yo hacía y sí era lo que ella me pedía. Y me decía así, y además tin, y esto y tal cosa, todo perfecto. ¿Cómo? Yo no sé. Es como que uno lleva ya esas cositas, se la van metiendo en la cabeza y ya como digamos por instinto uno empieza como a entender. Y me pasa con otras muchas cosas. Que tengo días que tengo el inglés off, está apagado totalmente y no entiendo nada, también me pasa. O no puedo hablar nada, me pasa horrible. O sea, hay días que uno de verdad está como con la cabeza súper perezosa y el inglés no. Ese día no funciona. O también se pone uno que no, ¿cómo así que hoy no va a funcionar? No. Hay que mejorar esto, hay que cambiar este chip y ya, hay que hablar inglés hoy. Entonces también pasa pues como por días.
Pero bueno, en cuanto a escribir, también me ha ido súper bien. También he mejorado como mucho en eso, pero todo con la práctica. Todo ha sido con la práctica. Realmente yo no tengo muchos amigos que me hablen en inglés, pero con los poquitos que tengo me la paso al chisme. Y también he estado estudiando. Cuando tengo tiempo le saco un ratico, le saco una hora a estudiar inglés cuando puedo. Y me meto a una página del IELTS, pues no es directo del IELTS, sino que te permiten hacer como unos test de inglés, como, se me fue la palabra, ¿sí ven? Unos simulacros del IELTS. Entonces yo me meto ahí y hago cualquier simulacro. Hoy la pequeña moraleja que les voy a dejar como respecto a este tema, la gente que quiere viajar, es darle prioridad a esto. Si usted viene hasta acá o va a otros países donde hablen otras lenguas y uno de sus objetivos es aprender inglés, métale la ficha al inglés. La plata es muy importante, pero uno no se puede desesperar. Por ejemplo, aquí en Australia el Uber Eats es muy común y yo con eso pude haber sobrevivido si yo me hubiera enfocado bien a trabajar en Uber Eats y a estudiar y no desesperarme a buscar plata aquí, plata allá. Yo con Uber hubiera podido sobrevivir, aunque pagan, pues hay veces pagan muy mal, hay veces si vos te pones a hacer la comparación es súper mal pago. Se puede sobrevivir, simplemente hay que tener claro que primero hay que avanzar en unas cosas como el inglés para poder conseguir incluso mejores trabajos y para que valga la pena estar aquí, porque hay muchas cosas que uno deja atrás pensando en que listo, voy a ir allá a buscar oportunidades, pero la clave está en el inglés. Entonces sí, esa es como la pequeña moraleja que les quiero dejar hoy, encontrar como pues ese punto de equilibrio, pero también pues como el foco, enfocarse bien en las cosas para poder pues como salir victorioso de la situación. Entonces espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Take care, o sea, cuídense.